vamos a hablar del proceso de diseño en cuanto a ingeniería. Entonces, comenzamos. Antes que nada tenemos que definir el problema. Entonces me encontré con el problema de que los bastones blancos plegables son muy caros aquí en Guatemala. La etapa de investigación es para saber si hay alguna alternativa, algo que ya resuelve el problema o algún avance que ha hecho alguien más en el tema. Entonces resulta que el costo de manufactura es bastante bajo, pero no se fabrican aquí en Guatemala. Entonces esos se tienen que mandar a traer a otros países y de ahí es el costo elevado. Luego miramos los requisitos y las limitaciones. Entonces los requisitos es qué es lo que queremos llegar a tener y las limitaciones es lo que tenemos. Entonces los requisitos, quiero que sea un bastón plegable, de bajo costo, que sea resistente, fácil de extender y fácil de guardar. Mis limitaciones es que no cuento con equipo para moldear aluminio, cuento con una impresora 3D, las ferreterías abiertas con página de internet son muy pocas y preferí salir lo menos posible, por lo que esperaba que todo estuviera en un solo lugar. Entonces tuve que buscar una ferretería donde supiera que estaban las cosas y que hubiera todo lo que necesitaba. Luego de plantear nuestro problema y saber qué tenemos y qué necesitamos, pasamos a la etapa de diseño. Yo opté por tubos de aluminio unidos por un acople impreso en 3D. Entonces hice un prototipo, que es el que está acá. El prototipo se basaba en que el acople iba a estar agarrado de este lado a un tubo y de este lado iba a ser el que se zafara o se pusiera el otro lado. Hice pruebas con el prototipo para saber si cumplía los requisitos o no. Y resulta que el bastón era plegable, de bajo costo, era resistente, pero era muy difícil extender y guardarlo. Entonces no cumplía con mis requisitos. Hice un rediseño. Para hacer un rediseño, uno tiene que saber por qué no cumplía los requisitos, identificar cuáles fueron los problemas de mi diseño anterior y qué puedo hacer para solucionarlos. Entonces los problemas eran que no encajaba fácilmente y requería mucha fuerza para desensamblarlo. Entonces pensé, ¿por qué no hago el acople un poco más grande? Entonces hice dos prototipos más, uno un poco más grande y otro un poco más pequeño que el segundo. Entonces todo esto cambiando por décimas de milímetro. Después de hacer pruebas con el prototipo, descubrí que era más fácil de guardar, o sea, más fácil de doblar, de desensamblar, pero seguía siendo difícil de extender porque uno tenía que ser muy meticuloso con el acople y no era resistente porque se tambaleaba. Entonces no cumplía mi rediseño. Entonces mis problemas era difícil encajar el tubo en el acople y se tambaleaba. Entonces volví al diámetro original del acople, pero le hice un fillet en la boquilla. Hice un prototipo. Si pueden ver aquí, este lado tiene una pequeña curva, que es lo que esperaba que me ayudara con mi diseño. Pero hice pruebas con el prototipo y me di cuenta que seguía siendo difícil de extender y difícil de guardar, por lo mismo que seguía siendo muy apretado. Entonces no cumple con los requisitos. Requería un rediseño. Los problemas era que era más fácil de encajar, pero no lo suficiente, y seguía requiriendo mucha fuerza para desensamblarlo. Entonces pensé en una idea, y si tengo un acople de los dos lados, entonces hice una hembra y un macho de forma cónica para que fuera más fácil de encajar, como pensando en un embudo. Hice prototipos, el 4 y el 5, cambiando qué tan largo era el acople macho. Hice pruebas con el prototipo, resulta que era fácil de extender, pero se tambaleaba, por lo que no era resistente. No era fácil de guardar porque se trababa entre las capas de la impresión 3D. Entonces requería bastante fuerza. Entonces no cumple con mis requisitos, requiere un rediseño. Al extenderlo podía quedar inclinado, por lo mismo de que quedaba muy apretado, entonces a veces no quedaba recto y requería mucha fuerza para desensamblarlo. Entonces pensé, bueno, ¿y si hago un cono como embudo
hacia un acople recto, o sea, que el embudo sirviera de rampa para un acople recto y que este ya fuera el que encajara la pieza. Entonces hice un prototipo. Entonces ahí están prototipos 6 y 7. El primero era está el cono y está la parte recta nada más. Y luego al segundo le hice un pequeño borde alrededor de la boquilla para que fuera más fácil de guardar. Y resulta que hice las pruebas y no cumplía con ser resistente, cumplía todo lo demás, pero ya solo faltaba una cosa, la resistencia. Entonces no cumple con mis requisitos, aunque solo me falte uno. Siempre es necesario cumplir los requisitos, por eso es importante delimitarlos desde antes. Entonces, el problema era que se tambaleaba y la cuerda se tensaba mucho entre los acoples al doblarlo, por la distancia entre las dos boquillas al momento de que se doblaba. Entonces comenté el problema al laboratorio y se les ocurrió la idea de poner un separador o un hule que sirviera para tensar los dos acoples. Volví un acople cónico porque el semicónico semirrecto no presentaba mayores ventajas. Y pasé el acople a estar por dentro del tubo. Entonces el prototipo, si se dan cuenta, ahora la hembra tiene el acople, el pedazo del acople dentro del tubo. Y ahí en medio de los dos acoples tiene un pequeño anillo, que es el que sirve de separador. Entonces la cuerda tensa a ambos hasta que se topan. Y el anillo hace que sea más fácil de desensamblar. El anillo era elástico. Esto permitía que al momento de ensamblarlo no se atascaran entre ellos y fuera mucho más fácil desensamblarlo cuando uno quisiera. Entonces hice pruebas con el prototipo y cumplía los requisitos. Entonces al fin sí cumple con los requisitos. Y luego la última parte es comunicar los resultados. En esta etapa es en la que me encuentro actualmente, en la que me comunicaré con las personas de la asociación para que prueben el prototipo que tengo y me digan si está bien o está mal y que podría mejorarle. Sería otro planteamiento donde me dirían sus requisitos para el bastón y trabajar alrededor de ellos.